tutor y compañeros, estudiantes Juan Pablo Ángel Rodríguez y Eduardo Valencia Sánchez, que está aquí presente conmigo. Vamos a realizar pues la sustentación del curso de control análogo de la tarea 3, que es el diseño de un compensador según la respuesta de frecuencia. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, aquí tenemos pues nuestro primer punto, lo va a explicar el compañero. Primero, muy buenas noches. Dice, primer punto, diseñar un compensador por el método de respuesta de frecuencia para la siguiente planta, de tal forma que se cumplan los siguientes requisitos: una margen de fase del 50 grados y una margen de ganancia superior al 10 Decibelios. a 10, correcto, decibelios. Tenemos nuestra fórmula de Planta. base, tenemos el diagrama de Bott donde estamos haciendo, mostrando cómo sería la parte de la frecuencia y la magnitud, ¿correcto? Sí. Entonces, nos damos cuenta que los parámetros de diseño, pues es el margen de fase de 50 grados, la margen de ganancia superior a 10 decibeles, cumple con las condiciones en margen de ganancia, pero en margen de fase debemos compensar para cumplir con los parámetros de diseño. La margen de fase inicial es de 18 grados, margen de fase deseado 50 grados. Factor de ajuste, en este caso, es de 10 grados. Despejamos nuestras fórmulas, cálculo El del cálculo del ángulo compensador. compensador, lo hallamos de 42 grados. Luego de eso se determina la frecuencia donde la magnitud del sistema no es compensado. Hallamos la frecuencia de corte y Que lo corroboramos en el diagrama de Bott, sí, aquí vemos como que es vemos. de menos 7.083 y pues esto es importante acercarlo lo más pronto, o sea, a lo que encontramos aquí. Lo buscamos hasta que lo encontremos y sea la magnitud más parecida a la que hallamos. Aquí tenemos la función, el compañero puede seguir explicando, entonces acá. Correcto. Tenemos nuestra frecuencia de corte, donde tenemos 0.468667 rehenes por segundo, para una ganancia de menos 7,0286 decibeles. Entonces podemos determinar el valor de TS de la ecuación del compensador propuesto. Hacemos nuestras despejes, tenemos nuestra función de transferencia y llegamos a el punto de la frecuencia de corte. Ahora se encuentra en 0 decibeles y el margen de frecuencia cumple con el parámetro de diseño. Así como Aquí podemos tenemos ver que es de nuestro 54, vemos la comparación entre sin compensar y compensado. Y aquí podemos ver que tomamos un pantallazo de la fase de margen que ya se está cumpliendo del 54.0444. Y aquí podemos ver que el nuevo valor de margen de fase es mayor al 50%, que es lo que nos faltaba. El 50% no, sino el 50 grados, perdón, cumple los parámetros de diseño. Como podemos ver acá, el compañero puede el, indicar. como vemos ya en los diagramas, decimos que el compensador desplaza a la planta en su magnitud y su fase, adjuntando el nuevo valor de frecuencia de corte. El comportamiento del sistema en lazo cerrado. Entonces, aquí vemos después la amplitud que toma al impulso cuando está compensado y está sin compensar. Vemos que pues es obviamente pues realmente se ve que compensado funciona, no se tiene todas estas desviaciones allí, entonces Variaciones. variaciones, exacto. Entonces el diseño compensado pues cumple con los requisitos de diseño. Aquí pues tenemos unas capturas de pantalla, pues que es lo que nos piden acá. Aquí vamos a pasar rápidamente a MATLAB. Y aquí tenemos el compensador, ya pues ya nos corrió una vez. Vamos a ver nuevamente si nos corre acá. Se nos había corrido en una primera grabación. Entonces aquí vamos a ponerlo a correr el primer punto. Tenemos aquí pues nuestro código, las condiciones de margen de diseño, lo que acabamos de ver, el margen de fase inicial, la máxima compensación de fase requerida, el cálculo de alfa, el cálculo de la magnitud, la frecuencia de cruce seleccionada a partir del diagrama, la función de transferencia, las gráficas del compensador versus sin compensar. Podemos ver que aquí ya nos arrojó las gráficas, que fue las que pues acabo de explicar mi compañero. Entonces por cuestiones de tiempo
Vamos explicando rápidamente. Aquí nos vamos a ir a explicar pues el segundo punto, que es muy parecido al primero, es un poco más extenso, pero es casi lo mismo. Entonces aquí nos piden que tenemos un motor cuya función de transferencia se describe a continuación. Como vemos acá, la función de transferencia. Para dicho motor se requiere un controlador de tal manera que al encenderlo su pico de velocidad no sea más del 12%, que es lo que se está buscando con esto. De referencia, y que en el estado estable la velocidad angular de su eje no termine más allá del 1% de dicho valor de referencia. Entonces para ello pues tenemos acá nuestra frecuencia, hacemos nuestro diagrama de Bode. Podemos ver que aquí tenemos que pues calcular, porque aquí si pues arranca en cero, no está cumpliendo con ninguno de los dos parámetros que nos piden. En el primero sí, por lo menos ya se cumplía con los 10 decibelios. Aquí entonces tenemos el margen de ganancia infinito y el margen de fase infinito. Entonces aquí calculamos cita, lo utilizamos en un 7% para arrancar, y pues desarrollando acá nuestra fórmula nos da 0.6461. Tenemos el error de estados estables. Aquí pues utilizando esta fórmula nos da del 1%, KP es igual al 1 sobre el 1. Si esto lo calculamos en una calculadora, nos va a dar 1 sobre este 1 que está acá del 1% menos el 1, nos va a dar igual a 99. Evaluamos la planta KPB en el límite, pues aquí hacemos nuestra respectiva. Entonces aquí despejamos, tenemos KP igual a 5K sobre 6, despejamos K y nos queda igual a 6 quintos de KP. Entonces aquí desarrollamos, al desarrollar esto lo reemplazamos y nos da que es K igual a 118.8. Tenemos aquí la planta con la nueva ganancia, como podemos ver. La nueva ganancia. Sí, aquí tenemos el diagrama de OV que pues respalda eso. Podemos ver que aquí pues un punto, pero no está muy bien referenciado, pero nos da 7.08. Entonces aquí tenemos el margen de fase inicial a partir de la nueva ganancia, que es 7.08 grados, un factor de ajuste del 10 grados también. 10 grados. Ajá, factor de margen deseado nos daría al desarrollar los 62.1064 grados. Calculamos los parámetros del compensador con cita aquí en nuestros factor de ajuste de 10 grados. Y aquí hallamos pues el factor de atenuación, que es de 0.0490 grados. La magnitud de corte donde se tiene la máxima compensación la hallamos aquí en menos 13.0944. Entonces aquí buscamos en la gráfica de Bode y tiene que ser pues como dije lo más preciso posible. Aquí tenemos menos 13.1, que es parecido a lo que hallamos, muy cercano pues. Aquí tenemos pues nuestra función, el valor de frecuencia de corte, T es igual a 0.0872, la función del compensador. Aquí tenemos nuestra nueva función y aquí tenemos el diagrama de Bode. Tenemos pues en esta gráfica como podemos evidenciar sin compensar y compensado cómo actúa. Entonces comparación entre el sistema compensado y sin compensar, y aquí tenemos pues la explicación o la referencia entre el compensador, la planta y el total. Como podemos ver, el sistema compensado desplaza en magnitud de la planta cambiando su frecuencia y desplaza su fase hasta el margen de fase de 68.3 grados. Entonces el sistema de lazo compensado, de lazo cerrado, como lo podemos aquí ver ante un pulso de referencia, sin compensar y compensado, como lo podemos ver acá. Utilizamos nuestro feedback de retroalimentación y error estacionario en el límite nos da igual a 0.99. El error de estado estacionario, que debe ser igual al 1%, como lo acabamos de leer en el problema. Y aquí por último tenemos pues nuestra respuesta al pulso, y vemos aquí en el overshot que es de 11.1%. Esto lo que quiere decir es que estamos cumpliendo, que debe ser un arranque menor al 12%, y aquí nos está dando 11.1%, estamos cumpliendo. Y tenemos el estado estacionario del 1%. Con esto hemos cumplido pues con las condiciones de parámetro que nos exigían. Aquí nuevamente tenemos unas capturas de pantalla del código y todo. Aquí vamos a correr rápidamente nuestro segundo compensador. Déjenme cierro estas gráficas acá para que no se vayan a confundir con las otras. Aquí ya está corriendo. Aquí pues vemos nuestro código pues otra vez realizado del segundo compensador, nuestra planta, nuestro sobreimpulso deseado del 7%, error de estado estable, la constante estática de error, el despejando K después de calcular el límite, la planta multiplicada por la constante, el margen de fase inicial, el factor de ajuste seleccionado, la máxima compensación de fase requerida, el cálculo de tau
y pues los diseños para que nos reproduzcan nuestras gráficas. Aquí podemos ver que ya se evidencian las gráficas, entonces podemos ver que todo pues se ha cumplido con los parámetros en los dos compensadores. Yo creo que eso sería todo, no sé si el compañero tiene algo más que agregar. No, eso sería toda la Listo. explicación. Bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias tutor.